El siguiente operador que vamos nosotros a ver en términos de las formas externas es el operador de Laplace. Aquí de nuevo tenemos P, espacio, afín, n dimensional y real. ¿Está bien? Tenemos nosotros B, es el espacio asociado, su espacio asociado. Vamos a tener nosotros aquí también G, el tensor métrico. Y si tenemos el tensor métrico, entonces tenemos también G, la forma métrica de volumen. ¿Está bien? La forma métrica de volumen. Muy bien, entonces tenemos nosotros estas consideraciones. Definición. La aplicación. Vamos a ponerle nabla al cuadrado. Jóvenes, en algunos textos ustedes lo encuentran también como un triángulo, ¿está claro? Nabla al cuadrado y el triángulo es equivalente. Esta aplicación que transforma la función f en todo caso aquí creo que voy a ponerla aquí mejor, es la aplicación que transforma la función f en la función. Jóvenes, esta función es n-dimensional, en principio es escalar. La función, voy a ponerle de esta forma, para que quede claro que pertenece a R. ¿Está bien? En la función nabla al cuadrado f según la siguiente regla. Aquí colocamos lo siguiente: nabla al cuadrado f es igual a la divergencia, ¿está bien?, tomada con respecto a la forma de volumen del gradiente de f. A esto es a lo que se le conoce como el operador de Laplace. El operador de Laplace. Entonces, remarquemos lo siguiente: al igual que la divergencia, el operador de Laplace depende de la forma de volumen, ¿está bien? Es decir, depende de la forma de volumen métrica, es decir, depende de la elección que nosotros tenemos de el tensor métrico. Si cambiamos de tensor métrico, esta estructura va a cambiar. Entonces, además, el gradiente también depende del tensor métrico. Por lo tanto, la elección del tensor métrico es importante para esta forma. Veamos en coordenadas regulares. En coordenadas regulares tenemos x1, xn, y ya tenemos las dos formas. En primer lugar, vamos a tener nosotros que el YK es igual a GKJ derivada de f con respecto a xj. Estamos definiéndolo de esta manera. ¿Está bien? Estamos definiéndolo de esta manera. Entonces, nosotros tenemos, estas son las componentes del tensor métrico. Entonces, si definimos f de esta manera, ese YK, nosotros vamos a tener que este
nabla al cuadrado de f es igual a 1 sobre la raíz cuadrada, el valor absoluto de omega, derivada de y. Estoy tomando la divergencia. ¿Está bien? Esto no es otra cosa que el gradiente. Estamos escribiendo de esta forma el gradiente. Entonces, la raíz cuadrada de gamma GKJ derivada de f con respecto a XJ, y todo esto es una derivada con respecto a XK. Entonces, ya aquí, dependiendo del sistema de coordenadas que nosotros tomamos, podemos hallar la forma explícita del laplaciano. Esto ya lo dejo para que ustedes lo hagan. Pero sí les pido que comprueben las siguientes propiedades del laplaciano. Primero, que nabla al cuadrado de f más phi es igual a nabla al cuadrado de f más nabla al cuadrado de phi. Es decir, es un operador diferencial lineal con respecto a la suma. Nabla al cuadrado de f phi es igual a nabla al cuadrado de f por phi más f nabla al cuadrado de phi más 2 veces g, y aquí vamos a tener el gradiente de f gradiente de phi. Esto, jóvenes, este paréntesis es el producto escalar. Está bien, 2 veces g, el producto escalar de los gradientes. Y tenemos también nabla al cuadrado de u f. Este es igual a u' aplicado sobre f, nabla al cuadrado de f, más u2' sobre f por el gradiente de f, este gradiente de f evaluado en f. Aquí nosotros en estas, para comprobarlo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que estas funciones f y phi son funciones que nos pasan de u a r. ¿Está claro? Es decir, el argumento de estas funciones son vectores, son los elementos de los vectores. Y tenemos nosotros de que esta u es una función que nos pasa de este espacio, de este G a R, donde, o sea, este J está incluido en R. Es decir, esta u es una función escalar. Estas son funciones, f y phi, son funciones sobre argumentos vectoriales y estas sobre argumentos escalares. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Y bueno, estas son las primera y segunda derivada con respecto a sus argumentos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto al laplaciano? Bien, si no hay preguntas, esta es la definición del operador de Laplace en términos de la derivada, de la derivada externa, porque esta forma viene de la derivación externa.